37 de la noche. Felicitaciones a las personas que se reúnen en este momento a escuchar información de interés para muchas mujeres que sí o sí vamos a estar en un estado de menopausia, pero que gracias a Dios ya hay desarrollo a través de productos 100% naturales. Entonces, el enfoque que vamos a dar esta noche, el espacio de salud que tenemos, va a estar orientado en eso, darle un enfoque natural al bienestar de la mujer, un enfoque natural a este tema que sí o sí, como les decía, nos va a llegar en algún momento de la vida, pero qué importante estar preparados para cuando llegue la menopausia. Y qué mejor aún que tener un producto 100% natural que nos pueda ayudar a contrarrestar los efectos secundarios propios de este estado de las mujeres. Y para hablar de un tema tan importante, pues tenemos a una persona con mucho conocimiento acerca del desarrollo de este producto, el Ganoderma lucidum. Tenemos a un, además, empresario, especialista en gerencia farmacéutica por más de 15 años aquí en Colombia, fue gerente nacional de una farmacéutica alemana. Además es coach en morfopsicología y empresario independiente desde hace años. La persona que nos va a hablar a continuación acerca del Ganoderma lucidum en la menopausia es el empresario Juvenal Palmera. Es un orgullo poder estar aquí reunidos contando con el tiempo, el espacio y la disponibilidad, pero sobre todo ese conocimiento tan importante de este empresario que en la noche de hoy va a estar regalándonos absolutamente todos esos detalles que nosotros necesitamos tener en cuenta para enfrentar mejor esta etapa de la vida. Les recuerdo esos acuerdos que hicimos, enciendan sus cámaras, tomen apuntes de la información que vamos a recibir, haga una llamada más porque este espacio, aunque va a quedar grabado, pues no es lo mismo que usted lo viva en vivo a que lo vea después pregrabado. Felicitaciones a las personas que ya han encendido sus cámaras. Vamos a dar inicio completamente a nuestro empresario Juvenal Palmera. Muy buenas noches, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido y bueno, ya ves, la sala cada día crece más, entonces el público es todo tuyo. Gracias, Ángela. Muy buenas noches. Bueno, familia, muy buenas noches. Invitados, estoy viendo caras conocidas, Ángela. Primero que todo, pues le agradezco a Dios permitirme poder compartir con ustedes un tema tan importante y maravilloso como es la menopausia en la mujer. A mi amante Oscar Salazar, mil gracias por la invitación. Y ahora pues los saludos, veo a Adriana Salas, conocida, César. Veo por aquí a Diana Vallejo, a mi platina, a Milena. Bueno, qué rico. Bienvenidos todos. Y básicamente la solicitud que me hizo mi amante Oscar Salazar con este tema, la verdad que es un tema que me tocó que consultarlo, hablarlo con varias mujeres mayores. Mi esposa precisamente atravesó por este proceso también. Y la presentación les hago pues especialmente para ustedes porque en los últimos años no habíamos hablado de este tema dentro del contexto del Ganoderma Luz. Entonces les preparé esta presentación. Me avisan por favor si la pueden observar bien en pantalla. Mi Ahí host se ve en Ángela, pantalla, sí, sí. ¿se ve en pantalla? Sí, sí. Ahí se ve en pantalla, sí, señor. Bueno, decidí prácticamente colocarle este título de Ganoderma Lúcido en la menopausia, un enfoque natural para el bienestar femenino. Y como tú muy sabiamente lo dijiste, Ángela, es un proceso natural, obviamente, y es una etapa más de la vida, así como el universo y la Tierra tienen sus etapas frecuentes, ¿cierto? Estamos hablando de los cambios frecuentes, el invierno, la primavera, el verano, el otoño, ¿cierto? Nuestras vidas también han tenido estas etapas. Tenemos la etapa de la niñez, la infancia, la adolescencia, la edad madura y la vejez. Pues en esta etapa de la vida, muchas veces le llaman el otoño.
tú me puedes colaborar, Ángela, admitiendo a las personas para yo no estar distrayéndome. Sí, señor. Gracias. Sí, señor. Ahí es cuando el cuerpo de la mujer inicia un proceso de cambio que debo, como mujer, obviamente, voy a hablar en primera persona, debo irlo aceptando, ¿sí? Es un periodo altamente emocional que alcanza particularmente los sentimientos. Esto estoy hablando de la biodescodificación, de los sentimientos vinculados al hecho de estar amable y deseable y sobre todo amada y deseada constantemente, ¿cierto? Entonces son etapas para disfrutar, realmente son etapas para disfrutar, es desarraigar de mi mente esas creencias con respecto al avance de la edad. Toda la vida nos hemos estado reevaluando, en la infancia nos reevaluamos porque ya llegamos a los 10 años y después de los 10 viene la adolescencia, vienen los conflictos, vienen una cantidad de procesos. Después de los 20 viene el tema de responsabilidad, después de los 30 vienen otro tipo de situaciones. Entonces vamos formando creencias que son percepciones de nuestra mente que obviamente distan de una realidad, ¿cierto? Y nos la creemos. Entonces, muchas personas con las que tuve la oportunidad para hablar en el contexto de este tema, me decían que llegar a los 50, a los 60 años, pues ya eh, tenían una cantidad de creencias erradas con respecto al balance que han hecho en la vida y en cuanto a los pesares que han vivido en la vida. Y realmente es cuando hay que reconocer que todas las etapas de la vida debemos vivirlas con plenitud. Debemos nosotros en estas mitades de nuestra vida, generalmente ya vivimos una etapa que fue antes de los 45, que le llaman el periodo activo, donde soy la acción, lo que hago, lo que soy, lo que procreo, lo que construyo. Hablo de la mujer. Y es cuando ese lado racional activo, organizador, también conocido como el lado masculino, que es la mujer, la que organiza, la que establece, la que hace, la que trabaja, la que estudia, la esposa, la madre, la hija, la compañera, la amante, etcétera. Entonces, básicamente, ese es el lado racional que debo tener yo como vivido y como disfrutado, como lo haya yo ejecutado. Ahora ya viene otra etapa de mi vida, como el yin y el yang, ¿sí o no? Entonces, esa otra etapa, yo estoy acá admitiendo personas, el yin y el yang. Entonces, en esa etapa es cuando la mujer, después de haber vivido una etapa activa, deja de ser esa etapa activa, entonces se autodesvalora. Inicia un proceso de disminución prácticamente, y ahí es cuando estos procesos de pensamiento generan emociones y estas emociones generan sensaciones que se manifiestan en el cuerpo como los síntomas, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que hay que es encontrar esa mujer que hay en cada una de ustedes, que es como esa merecida jubilación, de júbilo, de placer, de gustarle, de vivir esa nueva etapa, porque esa es de las etapas más asediadas porque es la etapa de la madurez, es la etapa de la construcción, es la etapa que básicamente es la recopilación de la experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, quería hacer este contexto, eh, eh, para no ser tan protocolario con el tema ya de la charla formal en cuanto a producto, en cuanto a lo que es esta etapa de la menopausia, en donde la invitación es que inicien este descubrimiento de esta nueva libertad, que se han quitado muchas cosas físicas, fisiológicas de encima, ¿cierto? De esta individualidad, porque cada una es un mundo diferente. Y permítase renacer como el ave fénix a una nueva vida, a una nueva etapa, y disfruten cada etapa de su vida, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es cuando la atención de cada una de ustedes debe ir en cada una de ustedes, ¿cierto? Y obviamente sobre el cónyuge, en vez de estar únicamente sobre los hijos. Entonces, a eso me refiero yo, que son diferentes etapas y nuevas etapas en donde hay que redescubrir esos procesos familiares y personales. Entonces, el tema, pues, ahora sí, el contexto conceptual de lo que es la menopausia, etapa natural
donde las mujeres marcan el inicio del final del ciclo menstrual, ¿cierto? Cuando se pierde este proceso menstrual durante 12 meses consecutivos, no interrumpidos, obviamente 12 meses de ausencia de menstruación, ahí es cuando ya se diagnostica esta etapa de la vida que es la menopausia. Entonces, quitémonos de la cabeza que este proceso natural es enfermedad, porque fue lo que escuché esta semana de preparación. Proceso natural, como es el invierno, como es el verano, como es la primavera, tiene que llegar el otoño. Tuvimos las 15 primaveras, tuvimos veranos, y es un otoño que hay que disfrutar porque son procesos naturales y van alineados con la madre naturaleza y vamos alineados con las etapas del universo. Entonces, quitémonos esas creencias y esos mitos de nuestra mente, esos pensamientos y esas creencias que por lo regular son erradas en cuanto concebimos y percibimos estas etapas de la vida. Es un proceso muy natural, ¿de acuerdo? Y que inicia entre los 45 y los 55 años de edad. Las causas son realmente naturales, obviamente. Se inicia un proceso de disminución de las hormonas sexuales que se llaman los estrógenos y se llama la progesterona. Ah, bueno, ya me están ayudando. Y aquí, básicamente, la disminución de los estrógenos es a medida que las mujeres van avanzando en edad, los ovarios producen menos estrógenos de una manera natural y esto es lo que conlleva la menopausia. El fallo ovárico hace referencia a que los ovarios de una forma natural dejan de producir óvulos, lo que conlleva la disminución en los niveles del estrógeno. Entonces, así como después del verano viene el otoño, la misma parte es el proceso natural de la menopausia. Es el otoño de la mujer, prácticamente es un proceso natural que debemos disfrutarnos. Y este otoño, pues obviamente se manifiesta a nivel sistémico. Y a esto, pues le llaman desequilibrios hormonales, porque son los cambios de hormonas, incluyendo el estrógeno y la progesterona, que contribuyen a la etapa de la menopausia. Y aquí hay un tema bien importante que invito a la conciencia y es la menopausia quirúrgica, ¿cierto? La menopausia quirúrgica, pues básicamente es la extirpación de uno de los órganos sexuales. Puede ser la histerectomía total, que es donde se retira el útero definitivamente y se dejan intactos los ovarios. A eso se llama histerectomía sin oferectomía, o significa óvulos, ovarios, ¿de acuerdo? Entonces, en este procedimiento quirúrgico se extirpa el útero y se dejan intactos los ovarios. Entonces, las mujeres no van a tener más menstruaciones después de la cirugía, pero los ovarios seguirán produciendo estrógenos y progesterona hasta que lleguen a su proceso de etapa natural de la menopausia. Sin embargo, en algunos casos específicos, algunas mujeres pueden experimentar la menopausia ligeramente temprana debido a la reducción del flujo sanguíneo en los ovarios. Entonces, ahora viene otro tipo de histerectomía que es la extirpación del útero con oferectomía bilateral, es decir, retiran los dos ovarios. Y aquí ya en este caso de extirpación del útero y los dos ovarios, esta cirugía sí induce a una menopausia inmediata. Entonces, independientemente de la edad de las mujeres, el cuerpo ya no va a producir estas hormonas ováricas, que son los estrógenos y la progesterona. El año pasado, precisamente, conocí tres hermanas que se llevaban 2 años, 34, 36 y 38 años aproximadamente, desde muy temprana edad, con estos procesos y con diagnóstico de endometriosis. Obviamente con compromiso de ovario poliquístico y se estaba hablando de este tipo de procedimiento quirúrgico.
Entonces, yo les dije, desen una oportunidad porque ustedes están jóvenes. Significa que si ustedes no se dan una oportunidad probando paralelamente a lo que farmacológicamente le vaya indicando el ginecólogo, pruebe otras alternativas, como es la suplementación dietaria, la suplementación con diferentes productos de medicina oriental, porque es adelantar un proceso natural que los efectos de este tipo de menopausia quirúrgica básicamente genera sofocos intensos, les decía yo a ellas, las sudoraciones nocturnas, van a haber cambios pronunciados en cuanto a los procesos del humor, emocionales, sequedad vaginal, y inician un proceso de riesgo de osteoporosis y otro tipo de enfermedades cardiovasculares. Y efectivamente, en 6 meses de tratamiento, estas 3 hermanas lograron superar este diagnóstico de muchos años, de más de 15 años. Entonces, al final de la charla, yo les voy mostrando cómo se llaman estos productos, es una alternativa, obviamente, que tiene que estar acompañada siempre de profesional de la salud, en estos casos es el ginecólogo. Adicionalmente, cuando las mujeres se someten a este tipo de procesos quirúrgicos, tienen que estar suplementadas el resto de sus días por terapias de reemplazo hormonal, suplementos de calcio, vitamina D para la salud ósea, tienen que estar consumiendo productos antidepresivos, ansiolíticos, en fin. Entonces, este tipo de menopausia quirúrgica que incluya la extirpación de los ovarios, pues va a causar una menopausia inmediata, mientras que la histerectomía sin extirpación de los ovarios puede adelantar una menopausia, pero no la va a causar directamente. Entonces, los mecanismos de acción de la menopausia, básicamente, ya queda claro que es la reducción de la producción de hormonas llamadas estrógenos y progesteronas, hormonas responsables, obviamente, de regular la menstruación y con otros efectos importantes que incluyen la protección ósea, la regulación de los niveles lipídicos, como es colesterol y diferentes funciones cardiovasculares del sistema nervioso central. Pues básicamente cuando hablamos de cómo va a inducir la menopausia a algunos o la disminución de estas hormonas, cómo va a inducir a afectar diferentes órganos y sistemas, en el caso del sistema óseo, pues ahí se va a presentar un aumento de riesgo de la osteoporosis debido a la pérdida de la densidad ósea. A nivel cardiovascular, pues hay un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares por la pérdida de lo que hacen los estrógenos como protectores cardiovasculares, ¿cierto? Y hay un tema del sistema urogenital que se van a presentar diferentes cambios en el tejido vaginal y uretral, es decir, como la sequedad vaginal, esto conlleva que el sexo sea doloroso, esto conlleva a que emocionalmente haya y haga presencia una desvalorización frente a la pareja, esto conlleva a que no es ya prácticamente la persona la que está sensibilizada por este hecho, sino ya es el entorno, su entorno, la pareja, la familia, etcétera. Entonces, todo esto se puede manejar obviamente desde la conciencia y desde otro tipo de recursos como son los alternativos. El sistema nervioso, pues básicamente los sofocos generan cambios de humor, hay también impactos también a nivel ya de neurotransmisión de serotoninas y dopaminas, hay disminución obviamente de estos neurotransmisores, empiezan a hacer presencia, como lo ven en la fotografía, dolores de cabeza, se van acentuando las migrañas, se inician procesos de depresión, inclusive hay caída del cabello, entre otros procesos. Entonces, básicamente, de los temas que pude tocar anteriormente con el tema de los sofocos y los sudores nocturnos, esto hace referencia a los diferentes cambios en cuanto a la regulación de la temperatura corporal.
Nuestro hipotálamo, que hace parte de nuestro cerebro, es una región que actúa como un termostato, ¿sí? Del cuerpo. Es el responsable de regular, obviamente, toda la temperatura corporal. Los estrógenos tienen un papel de regulación de este proceso. Y cuando los niveles de estrógeno disminuyen, el hipotálamo prácticamente se puede volver más sensible a pequeños cambios de temperaturas corporales. Entonces, en respuesta a esa percepción errónea del hipotálamo de que el cuerpo está demasiado caliente, entonces incluye una dilatación de vasos sanguíneos en la piel, lo que provoca el ruborcito y así pues se activan las glándulas sudoríparas, lo que genera obviamente para liberar el calor a través del sudor. Entonces, esto es una forma eh, clara de explicar paso a paso el sofoco y lo que son los sudores nocturnos. Entonces, estos factores pues, se pueden agravar, obviamente, por el estrés, que puede aumentar la frecuencia y la actividad de los sofocos. El consumo del alcohol también puede agravar esto. Las comidas picantes pueden desencadenar, obviamente, estos sofocos. Y los ambientes cálidos, obviamente, temperaturas como ciudades acá cerca, como Barranca Bermeja, o habitaciones muy calurosas, o ropa demasiado abrigada. Entonces, tenemos que estar suaves de prendas, algodoncitos suavecitos, de texturas suaves, frescas, mantener ambientes abiertos, ventanas, que circule el viento, mantener nuestra mente en espacios también de tranquilidad, de armonía. Ahí es cuando se invita obviamente a procesos como la meditación, el ejercicio, la caminata matutina, estados de yoga inclusive. Entonces, esa es una forma de manejar este tipo de sofocos porque tradicionalmente y técnicamente lo manejan con terapia de reemplazo hormonal, pues obviamente se reducen los sofocos y los sudores nocturnos pues se reponen con los niveles de estrógenos químicos y también obviamente van a participar productos no hormonales farmacéuticos como algunos antidepresivos y también, pues obviamente, como le estaba comentando, pues tenemos que mantener las modificaciones del estilo de vida, es decir, a disfrutarnos de esta etapa, mantener habitaciones frescas, desencadenantes, evitar los desencadenantes como alcohol, prácticas de relajación nocturna o diurna, controlar síntomas, etc. Entonces, estos cambios en el ciclo menstrual básicamente hace referencia a estas irregularidades antes de que cesen completamente. ¿Qué sucede en esta etapa de los cambios del ciclo menstrual? Entonces, como los niveles de estrógenos están bajos durante la menopausia, entonces se afecta la calidad del sueño. Entonces, mire una cosa, cómo va conllevando a la otra. Los estrógenos tienen el papel de regular varios neurotransmisores, ¿cierto? Y receptores a nivel cerebral. Estos son cruciales, obviamente, para lograr el sueño. Por ejemplo, la melatonina, la dopamina, etcétera. Al disminuirse los estrógenos, puede ser que el sueño sea más superficial y menos reparador. Entonces, los cambios de progesterona también tienen unas propiedades sedantes, pues obviamente al disminuirse la producción de progesterona, pues contribuye a que haya insomnio y que fácilmente se fracture el sueño, o sea, seamos sensibles a despertarnos fácilmente. Las alteraciones del sueño, obviamente, pues van a generar estos cambios de humor que van a inducir a que hayan depresiones, ansiedades, irritabilidad. Y es un tema también que hay que concientizar porque estos cambios hormonales afectan obviamente el estado de ánimo, aumenta la susceptibilidad, digamos lo mejor, a la ansiedad y a la depresión. Y en estos trastornos del ánimo, estos factores de riesgo conocidos como insomnio y otros problemas del sueño, también hace participación el estrés. Y el estrés son aquellos pensamientos que nos están construyendo, están royendo constantemente en mi mente. Y es un proceso natural de la transición de la menopausia. Recuerden la introducción que hice respecto al tema emocional
con respecto a nuestras creencias, con respecto a nuestras percepciones de todo ser humano. Son percepciones erradas. Todo ser humano cuando se va acercando a las décadas va a empezar a reevaluar qué hice mi día, en qué momento está mi día y empieza a adelantar la película, a viajar al futuro, y esos viajes al futuro son los que me generan ansiedad, y esos viajes constantes al pasado son los que me generan depresión. Entonces, sencillamente, lo que tenemos que es disfrutarnos el momento, de la hora, la etapa, este otoño maravilloso que se llama menopausia. Evitar esos pensamientos que me generen estrés, que me van a impactar, obviamente, con una transición allá a nivel neural, que es un estrés obviamente fisiológico, es una regulación de cortisol que van a suprimir la neurotransmisión de neurotransmisores del bienestar, como son dopaminas, endorfinas, dopaminas, serotoninas, y esto es lo que genera también obviamente afecciones como la depresión, la ansiedad y la irritabilidad. Problemas urogenitales, pues son también procesos como la sequedad vaginal, ¿sí? Dolor durante las relaciones sexuales y hay algunas frecuencias de necesidad de orinar. Entonces, se presentan también inclusive dolores y molestias en algunas mujeres musculares, articulares, molestias causadas por la sequedad vaginal, obviamente, que en cierta forma también pueden dificultar también un sueño reparador. Y ese aumento de la necesidad de orinar, esas paradas en las madrugadas para poder miccionar, para poder desocupar la vejiga, pues obviamente eso se debe al descenso natural de los niveles de estrógenos. Y eso pues obviamente conlleva también a que alteren los procesos del sueño. También se van a presentar cambios en la masa ósea, es cuando se aumenta el riesgo de fracturas. Esto se debe a un proceso que se llama descomposición ósea, en medicina lo llaman resorción ósea, ¿sí? Se disminuyen los niveles de estrógenos, la actividad de los osteoclastos aumenta y los osteoclastos son aquellos que conllevan a la descomposición del hueso y al mismo tiempo ahí debe haber formación de nuevo hueso que se llaman los osteoblastos y esta nueva formación no es suficiente para compensar esa pérdida ósea y es cuando resulta pues obviamente la reducción de la densidad ósea que se llama osteoporosis. Sí, es sencillo. La pérdida también del peso. Acá es un tema bien interesante porque ¿por qué se me sube el peso durante la menopausia? Entonces, al disminuir los estrógenos, miren la importancia de estos estrógenos. Por eso tenemos que darnos oportunidades, obviamente acompañado del profesional de la salud, de alternar también con terapias que han dado resultados en otros continentes. La disminución de los estrógenos durante la menopausia disminuyen pues significativamente y estos no solamente van a regular los procesos de reproducción, también influyen en la distribución de la grasa corporal. Entonces, esa disminución de estrógenos lleva a una redistribución de grasa, haciendo que la grasa se acumule más en el área abdominal en vez de irse allá distribuida entre caderitas y muslos. También hay un cambio de una hormona que se llama leptina. Los estrógenos también afectan la producción de la leptina, que es una hormona que regula el apetito y el metabolismo. Entonces, imagínense, si se me afecta la leptina, pues con la reducción de los estrógenos, se me alteran estos niveles, contribuye a que yo tenga mayor apetito, disminuya mi tasa de metabolismo y obviamente esto facilita el sobrepeso. Se me hace el metabolismo más lento con la edad, obviamente, se le llama metabolismo basal, que es la energía que el cuerpo necesita para estar en reposo. Esto se disminuye y esto significa que no van a quemarse normalmente las calorías, sino que básicamente esto va a llevar a un aumento de peso y obviamente la leptina es la hormona que me avisa si tengo saciedad
Si ya estoy lleno, o espero hasta el almuerzo, o espero hasta la cena, etcétera. Entonces, al disminuirse esta actividad, pues obviamente la ingesta de calorías va a ser inadecuada, y esto es lo que incrementa el peso, básicamente. En una de las charlas que tuve la oportunidad de dar con el lanzamiento de un producto, que es una planta, un arbusto tomado de África, obviamente, y muy popular en Europa, que se llama la planta del rooibos. Acá en Colombia tenemos un producto que contiene esa planta con 500 miligramos de extracto de Ganoderma lucidum, y básicamente esta combinación conlleva que haya una excelente nivelación de lo que es la leptina, y esto conlleva que el metabolismo del sueño se repare, que se me repare obviamente el metabolismo de lo que es la distribución de grasas, etcétera. Entonces la leptina es la hormona que me avisa cuándo debo comer y cuándo no debo comer, como la melatonina es la que me avisa se va el sol, me voy para la cama, salió el sol, me levanto de la cama. Entonces, esos son procesos naturales que se van descompensando con los desequilibrios bioquímicos del cuerpo humano. Creo que hasta ahí está bien el tema. Y obviamente uno de los impactos que también se presentan en esta etapa de la menopausia es la disminución del deseo sexual. Voy a tratar de ser más específico con este tema. La sequedad vaginal, obviamente, por la disminución de los estrógenos, también genera atrofia en tejidos vulvovaginales, que es un adelgazamiento, una pérdida de lo que es la elasticidad de las paredes vulvovaginales. Esto hace que el sexo sea doloroso, lo que naturalmente pues reduce el deseo de tener relaciones sexuales. Entonces, esta disminución de la respuesta sexual a falta de estrógenos también pues obviamente disminuye también esta respuesta a la capacidad de excitación y a la intensidad del orgasmo en la mujer. Y obviamente esto también conlleva a que haya fatiga y problemas del sueño. Cuando nosotros combinemos el consumo del extracto de Ganoderma lucidum con otro hongo que se llama el Cordyceps sinensis, se va a proyectar obviamente una energía del centro de la célula a todo el cuerpo, va a generar obviamente que estos procesos de fatiga se disminuyan, se disipen, va a incrementar los procesos de lividez en la libido en las personas, y va a generar un equilibrio obviamente de la reparación de la disminución de estas hormonas. Entonces, esto pues va a generar obviamente que el impacto emocional en las relaciones mejore, van a haber mejores cambios en la vida cotidiana, en las rutinas, obviamente. El impacto inclusive de la energía que proyecta esta combinación de consumo pues va a generar un mejor impacto a nivel laboral, en la vida social, en la vida deportiva, en la vida sexual de la persona, etcétera. Entonces, por lo regular este tipo de procesos, tradicionalmente la medicina tradicional lo maneja con terapias de reemplazo hormonal, terapias de estrógenos, progesterona, pero acudan al profesional de la salud, en este caso el ginecólogo, cuando alguien le prescriba las píldoras anticonceptivas. Las píldoras anticonceptivas no son hormonas especiales para la etapa de la menopausia. Entonces, haga revisar este tema con su médico. Y acá entrando en materia, básicamente lo que es el extracto del Ganoderma lucidum, me permití tomar de un compendio de más de 2.800 estudios qué es el extracto del Ganoderma lucidum, ¿cierto? Ustedes pueden evidenciar aquí, Ganoderma lucidum comprende 400 componentes, es decir, la vitamina C es un componente, entonces súmele 300 componentes más. Estos componentes tienen nombres raros, pero son muy importantes para la salud, como son polisacáridos, otros lo llaman triterpenoides, otros que ustedes han escuchado que son proteínas, enzimas, ácidos grasos, vitaminas, minerales, antioxidantes,
que van a inducir, obviamente, a que haya un equilibrio en todos los sistemas del cuerpo humano, como lo demuestra este estudio. Entonces, el amplio espectro que hace este producto incluye propiedades inmunomoduladoras. Significa que la actividad de las células del sistema inmunológico se va a regular, a nivelar, se van a reparar. Es decir, un sistema inmunológico cuando se deprime, pues es sinónimo de enfermedad, y cuando se altera es sinónimo también de otras enfermedades, como diabetes, fibromialgias, lupus, ¿de acuerdo? Y deprimido, pues tenemos un sistema, un cuerpo sensible a la invasión bacteriana, a virus, etcétera, o inclusive enfermedades como gripa, resfriados, coronavirus, pues peor de los casos, cánceres. Entonces, cuando mantenemos un sistema inmunológico regulado, pues obviamente van a haber muchísimas actividades conjuntas con los antioxidantes que van a inducir a que hayan favorecimientos a nivel sistémico. Entonces, habíamos hablado que si con esta etapa de la menopausia había un riesgo cardiovascular. Entonces este producto, a través de todos estos componentes naturales, induce a que haya también una cardioprotección. Evita, obviamente, acá está la palabra, evita la formación de ateromas, que significan concentraciones de grasa en la íntima arterial, evita la fibrosis, caso del ejemplo que le comenté a las tres hermanitas, caso de la endometriosis, por ejemplo, actividades anticancerígenas, tiene actividades analgésicas, antiinflamatorias. Usted sabe que todas las enfermedades, gastritis, dermatitis, vaginitis, pues todo lo que termina en itis es inflamación, y de una forma natural el gran compendio de componentes que contiene el Ganoderma lucidum va a generar una acción antiinflamatoria. Antimicrobianas y polipidémicas, que es otro de los riesgos que se presentan cuando estamos en esta maravillosa etapa de la menopausia, porque básicamente van a haber unas descompensaciones en el metabolismo y lo que es la distribución de grasas, y puedo inducir a que se me suba el colesterol, los triglicéridos, etcétera. Entonces, aquí es cuando habla de hipolipidémica, significa que mantiene el control sobre el colesterol, sobre los triglicéridos. Aparte de eso, me protege el hígado. Las actividades antiandrogénicas evita que obviamente se disminuyen lo que son estas hormonas femeninas, y se va a mantener lo que es la hormona masculina, porque la testosterona no es propiamente hormona de los hombres. Obviamente las tenemos todos los hombres, pero también hay una presencia de testosterona en las mujeres, y a eso se le llaman actividades androgénicas. Significa que cuando es antiandrogénica, pues no van a salir allá que bigotico ni que ese tipo de procesos androgénicos, ¿de acuerdo? Antiherpéticas, pues obviamente no tengo yo la susceptibilidad del herpes zóster, herpes labial, otro tipo de herpes. Antiartríticas, pues estamos hablando de salud ósea. Antiosteoporótica, obviamente, todos estos 400 complejos son coenzimas que participan activamente al mejoramiento de las vitaminas y los minerales necesarios para fortalecer, obviamente, la naturaleza de las células de los huesos. Antiedad, antiulceroso, actividad estrogénica. Entonces, aquí pues es un tema bien importante en la menopausia, y me di yo en la labor de decir, bueno, vamos a evidenciar a dónde quiere llegar este tipo de producto en esta etapa de la vida de la mujer. Actividades estrogénicas del Ganoderma lucidum, encontré 17 resultados de actividades estrogénicas, y dentro del estudio que acabamos de evidenciar está este que les acabo de mostrar. Este está aquí también, ¿sí? Constituyentes biológicamente activos que inducen obviamente a fortalecer la salud humana. Entonces, aquí estas actividades androgénicas, estrogénicas, perdón, prácticamente en resumen lo que estaba diciendo lo coloqué aquí en rojo, ya mejor conceptuado, mejor entendido.
significa que Ganoderma lucium podría actuar como el estrógeno. Ojo, no, no es un estrógeno, sino es un remedio en el cuerpo humano al unir sus receptores. Dentro de esos 400 moléculas, hay unas que hacen el papel de coenzimas y receptores que influyen en las funciones que dependían del estrógeno. Eso fue el resumen que lanzó algunos estudios que estuve leyendo esta semana y por eso se lo resalté así en rojo. Ganoderma lucio en depresión y ansiedad, encontré algunos resultados. El producto lo que hace es, a nivel neural, volver a inducir a la recirculación de neurotransmisores del bienestar, como son dopaminas, endorfinas, serotoninas, oxitocinas, inclusive repara la leptina, que es la que va a mejorarme allá esas disfunciones metabólicas que me inducen al sobrepeso en algunos casos, a la fatiga inclusive a la pérdida del sueño. Entonces van a haber actividades que van a regular obviamente esa sequedad vaginal, van a regular esos procesos de sofocos, esos procesos de sudoración, y la verdad que es muy complejo explicar exactamente estos más de 1000 estudios que hay con respecto a esta etapa de la vida. Y en cuanto a la osteoporosis, también encontré algunos resultados del efecto del Ganoderma lucidum. Obviamente, unas proteínas especiales del Ganoderma lucidum que ayudan a prevenir y a revertir, obviamente, la pérdida ósea. Y estos, así como hay estudios en ratas, también hay estudios en personas, en humanos, obviamente. El Ganoderma lucidum también tiene procesos cardioprotectores, manteniendo obviamente la regulación de hormonas como el estrés, del estrés como es el cortisol, como es la adrenalina, la noradrenalina, obviamente en altas segregaciones a nivel de la glándula suprarrenal, manteniendo el control de una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, que es la responsable de disparar la tensión arterial. Entonces, de una forma natural, se equilibran todos estos procesos de estrés, de regulación cardiovascular, de tensión arterial, de cardioprotección, porque hay unos productos que se llaman adenosinas que permiten las actividades antitumorales y antiateroscleróticas. Significa que evita que hayan formaciones de grasas a nivel de la íntima arterial. Y obviamente, como ya lo vimos anteriormente, se van a evitar obviamente los procesos lipídicos, que es evitar que se me dispare el azúcar, que se me dispare el triglicérido, colesterol, etc. A nivel del sistema nervioso central, pues obviamente al haber una regulación de la neurotransmisión de serotoninas, endorfinas, dopaminas, pues se van a ir disipando los procesos de ansiedad y obviamente de depresión, porque inicia un proceso de regulación de la neurotransmisión colinérgica de estos neurotransmisores, valga la redundancia, y eso pues me evita la ansiedad, me evita inclusive eh, estos temas de inducción a lo que es el consumo de porciones altas en calorías, que es lo que obviamente también proporciona ayuda al sobrepeso. Entonces, hay muchísimos factores detrás del sistema nervioso, detrás de la regulación de estos neurotransmisores para evitar estos procesos también, inclusive de la falta de atención, de la pérdida de la memoria, y pues algunos estudios que están aquí expuestos de estos 72 resultados hablan inclusive en cómo el producto previene obviamente enfermedades más graves como Alzheimer y Parkinson, entre otras. Y ya para terminar, pues básicamente les quiero mostrar este honguito de la izquierda, este hongo mundialmente conocido como el Cordyceps sinensis, que es otro hongo descubierto en las alturas del Himalaya. Y durante la charla ustedes me han escuchado mencionar solamente Ganoderma lucidum y Cordyceps sinensis, ¿sí? Esos son los nombres genéricos de los productos. Obviamente estas charlas hay que avalarlas
con los conceptos y los preceptos del decreto 3249 del Ministerio de Protección Social, el artículo 24 específicamente, y la circular, el artículo 8, que es donde básicamente no podemos nosotros mencionar marcas específicas para poder hablar de estos beneficios que estoy hablando. Te lo hablo en la generalidad y lo que exponen las diferentes páginas de investigación médica. En este caso, yo me estoy apoyando en Publicaciones Médicas, que es una página de medicina, la Biblioteca de Salud Pública de los Estados Unidos. Y cuando hace referencia al Cordyceps sinensis, habla, esta es la segunda parte de un gran estudio que habla cómo el Cordyceps sinensis se han hecho inclusive ensayos, estudios clínicos abiertos, in vitros y otros directos, doble ciegos, el sistema respiratorio. Doble ciego significa que nadie sabe, de los investigadores, perdón, de los pacientes nadie sabe qué está consumiendo, o sea, a ciegas. Unos están consumiendo Cordyceps sinensis, otros están consumiendo solamente hay una pastillita que no contiene nada, y básicamente este es el resultado doble ciego en sistema respiratorio, sistema renal, sistema hepático, cardiovascular, inmunológico, nervioso. Entonces, miren ustedes, los mismos beneficios que ofrece el Ganoderma lucidum, lo ofrece el Cordyceps sinensis, y unos muy específicos, como es el tema a nivel endocrino, que es a nivel hormonal, en procesos de funciones sexuales, antisenescencia, obviamente, y antilipidémicas. El control de radicales libres, que obviamente esto es lo que genera la intoxicación a nivel del celular, que es lo que se representa como enfermedad. Estas intoxicaciones pueden ser por diferentes factores, el estrés, como lo acabamos de ver durante la charla, o por invasión químicas, champús, cremas de dental, jabones, cosméticos, rayos solares con exposiciones solares extendidas, el mismo medio ambiente, la exposición obviamente a todos estos gases, todas estas moléculas que están en suspensión en el aire por efecto de la combustión de los vehículos. En fin, estamos en un mundo que desafortunadamente está invadido por química tóxica, obviamente, y esto genera radicales libres, y lo único que puede obviamente ayudarle al organismo a limpiar, a desintoxicar las células y por ende nuestro organismo, pues lo hacen los antioxidantes. Ganoderma lucidum contiene 154 antioxidantes y Cordyceps sinensis contiene otro tanto de antioxidantes. Entonces, por eso la sugerencia de la noche es, si usted combina estos dos productos, Cordyceps sinensis y Ganoderma lucidum, pues obviamente su cuerpo, su mente, su bienestar, sus emociones se lo van a agradecer porque usted se va a sentir plena en esta maravillosa etapa que es obviamente la etapa de la menopausia. Entonces ya con esto termino. Mi Josh, bien, muchas Muchísimas gracias. gracias. Espero haber cumplido con Excelente. las expectativas y creo que me pasé del tiempo estipulado, ¿no? No, estuvo perfecto. Es información de muchísimo interés. Ya tenemos más propiedad, ya tenemos más información. Ya podemos ir a llevar un muy buen consejo a esas personas, a esas mujeres, amigas, familiares que están entrando en esta etapa de la vida o que van a entrar. Porque sí o sí sabemos que en nuestras manos tenemos una muy buena solución, 100% natural. Si hay dudas, como les dije comenzando este espacio, las podemos hacer a través del chat y nuestro empresario Juvenal nos va también a dar respuesta en el chat. Si Yo te no lo hay mencioné, Ángela. preguntas, Yo te lo sí, señor, mencioné. Estoy mirando el chat y no van a quedar no dudas. hay. No Es van verdad. a quedar dudas porque la verdad hablé con amigos ginecólogos sobre el tema, con amigas de mi esposa, con mi esposa, para poder cubrir absolutamente las inquietudes que se puedan manifestar a través de esta información. Obviamente es una información corta de 40 minutos, pero espero haya sido contundente. Muy completa, sí, nos da también el mensaje, el llamado de atención para quienes aún no hemos entrado en esta etapa a que es importante prevenir
Y si entramos a la etapa de la menopausia con un sistema bien alimentado, bien nutrido, pues seguramente vamos a enfrentar esta época de la menopausia sin mayores dolores de cabeza, disfrutándonos la vida como tú nos decías, aceptando cada etapa que estamos viviendo, entendiéndonos, leyendo nuestro cuerpo, amándonos y tomando productos 100% saludables y deliciosos. Pues muchísimas gracias a nuestro empresario Juvenal Palmera por el tiempo, por la dedicación, por la explicación tan detallada acerca de de este tema. Vamos entonces, hermosas mujeres, y también vi por aquí a caballeros, a compartir, a duplicar la información y a llevar esta oportunidad de salud, de bienestar y salud a todas las personas que podamos impactar. Entre más personas impactemos, más ayuda podemos ir a llevar. Muchísimas gracias a todos por este espacio. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Recuerden que estuvo con ustedes aquí como anfitriona de este evento Ángela Pinto Castellanos desde la ciudad de Yopal Casanare. Me encantó haber estado con todos ustedes. Dios los bendiga. Feliz noche. Gracias.